El sobre se deslizó de mis dedos como una hoja muerta en el viento de otoño madrileño, aterrizando en el buzón del teatro con un sonido sordo que resonó en mi pecho como un veredicto final. Te amo, Noah, desde la primera vez que pisaste el escenario con esa furia que quema, había escrito, pero ahora, en la penumbra de mi habitación en Malasaña, me preguntaba si esas palabras eran un puente o una sentencia de muerte. Y entonces el teléfono vibró, un mensaje de Gabriela, la hermana de Noah, que decía simplemente: no vuelvas a acercarte a mi familia. Has destruido todo. Me llamo Irene, y en aquellos días de finales de septiembre en Madrid, cuando el calor del verano se entretejía con el frescor de las primeras lluvias, yo era solo una espectadora más en las sombras del Teatro de la Zarzuela. Tenía 25 años, un empleo precario como asistente en una galería de arte en el barrio de las Letras, y un corazón que latía con la intensidad de las novelas de Galdós que devoraba en las noches solitarias. Madrid era mi refugio y mi cárcel, sus calles laberínticas con el aroma a churros y jazmín, me recordaban que la vida podía ser tan vibrante como cruel. Había llegado de un pueblo en Castilla hacía 3 años, huyendo de una familia que no entendía mis silencios, mis miradas perdidas en las mujeres de los cuadros renacentistas. Aquí en la capital me sentía viva pero también invisible. Todo cambió la noche del estreno de La casa de Bernarda Alba. No era una obra cualquiera, era un torbellino de pasiones reprimidas, de mujeres atrapadas en jaulas doradas, y en el centro de esa tormenta estaba Noah. Ella interpretaba a Adela, la rebelde, la que osa amar contra el peso de la tradición. Cuando subió al escenario con su melena negra corta y revuelta como las olas del Retiro en tormenta, vestida con un camisón blanco que contrastaba con su piel morena, el teatro entero contuvo el aliento. Sus ojos, oscuros y fieros, barrían la platea como si buscara un alma gemela en la oscuridad. Yo estaba en la última fila, pero sentí que me perforaba el pecho. «Libertad, madre, libertad», gritó en la escena final, y juro que en ese momento, mi propia libertad se rompió en pedazos. Después del telón, me quedé hasta el final, fingiendo ordenar mi bufanda mientras la multitud se dispersaba hacia las tabernas de la Gran Vía. La vi salir por la puerta de artistas, riendo con sus compañeros, una cerveza en la mano, su chaqueta de cuero gastada sobre los hombros. Era rebelde hasta en el caminar, pasos irregulares, como si desafiara al empedrado mismo. Me acerqué balbuceando algo sobre la intensidad de su Adela, y ella me miró con esa sonrisa torcida que después aprendería a amar. «Gracias, guapa. ¿Vienes a la fiesta después?» En el Capital, canal de Isabel II. Asentí, el corazón martilleando como un tambor flamenco. Esa noche en el Capital fue el comienzo de nuestro torbellino. Bailamos hasta el amanecer, cuerpos rozándose en la penumbra de luces estroboscópicas, susurrando secretos sobre Lorca y las represiones familiares. Noa tenía 24 años, era de un barrio obrero en Vallecas, hija de una madre viuda que limpiaba oficinas en la Castellana y soñaba con que su hija se casara bien. Pero Noa no era para eso, era fuego puro con tatuajes de rosas marchitas en los brazos y una guitarra que tocaba en plazas escondidas, cantando boleros prohibidos. «La vida es demasiado corta para fingir», Irene me dijo mientras compartíamos un cigarro en el balcón del club, el Skyline de Madrid brillando como un sueño febril. Yo le conté de mi pueblo, de las misas dominicales donde rezaba por ser diferente, y ella rió, atrayéndome hacia sí con una ternura que me desarmó. Nuestros encuentros se volvieron rutina, tardes en el Parque del Oeste, besos robados bajo los eucaliptos, noches en mi piso diminuto en Malasaña, donde cocinábamos tortilla de patatas quemada y veíamos películas de Almodóvar hasta que el sueño nos vencía entrelazadas. Pero siempre había una sombra, Gabriela, su hermana mayor. Tenía 28 años, abogada en un bufete del Paseo de la Castellana, con el cabello rubio recogido en coletas impecables y un traje sastre que gritaba control. Gabriela era el ancla de la familia, la que pagaba las facturas, la que recordaba a Noa no defraudar a mamá. La vi por primera vez en una cena familiar en su casa de Chamberí, un piso elegante con azulejos sevillanos y fotos de la abuela en la pared. Gabriela me miró de arriba a abajo con ojos azules fríos como el Guadarrama en invierno. «Así que tú eres la amiga del teatro», dijo, y en esa palabra amiga, sentí el filo de una advertencia. Noa me hablaba de ella con una mezcla de cariño y resentimiento. «Gaby es como una madre segunda. Me salvó cuando papá murió, pero ahora quiere controlarlo todo. Dice que mi fase artística me arruinará». Yo asentía, pero en el fondo envidiaba esa conexión fraternal.
Mi propia hermana en el pueblo ni siquiera me llamaba. Poco a poco empecé a notar las grietas. Noah cancelaba planes porque Gabriela necesitaba ayuda con un caso. Gabriela aparecía en ensayos para llevarla a casa segura. Una vez, en una discusión en el retiro, Noah confesó: ella no entiende esto nuestro, Irene. Dice que es una distracción, que necesito estabilidad. Me dolió, pero lo atribuí al celo protector. ¿Cómo iba a saber que era algo más oscuro? La carta fue un impulso desesperado. Habían pasado 3 meses desde nuestro primer beso, y el amor me ahogaba como el tajo en crecida. Noah estaba ensayando una nueva obra, Yerma, y sus horarios se volvían imposibles. Yo quería atarla a mí con palabras, no con cadenas. La escribí en una noche de insomnio, bajo la luz mortecina de mi lámpara, páginas llenas de metáforas poéticas, de cómo su risa era el sol de la Puerta del Sol, de cómo soñaba con un futuro juntas en una casita en Toledo, lejos de las sombras. Eres mi rebelión, Noah. Sin ti soy solo una sombra en Madrid. La metí en un sobre perfumado con lavanda del rastro y la envié al teatro, dirigida a su camerino. 2 días después, el mensaje de Gabriela llegó como un mazazo. Me quedé paralizada en mi galería, rodeada de lienzos abstractos que de repente parecían burlarse de mí. ¿Destruido todo? ¿Qué demonios? Respondí temblando: no entiendo. ¿Qué has leído? Su réplica fue un veneno lento: la carta para mi hermana. ¿Crees que puedes seducirla así? Noah es vulnerable, ¿y tú? Tú solo buscas drama. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo había llegado a sus manos? Llamé a Noah una docena de veces, silencio. Fui al teatro esa tarde, pero el portero me dijo que no había ensayo. Corrí a su piso en Lavapiés, golpeando la puerta hasta que los vecinos asomaron. Nada. La verdad salió a borbotones en un café de la Plaza de Oriente, donde Gabriela accedió a verme por piedad. Estaba impecable, sorbiendo un cortado con la precisión de un cirujano. La encontré en el camerino. Noah la dejó allí, distraída como siempre. La leí porque la amo, Irene. Más de lo que tú jamás podrás. Sus palabras me helaron. No era solo protección, era posesión. Gabriela confesó con voz quebrada por primera vez que había amado a Noah desde la adolescencia, un amor torcido por la sangre compartida, reprimido bajo capas de deber filial. Cuando papá murió juré cuidarla. Pero tú irrumpiste y despertaste lo que ella ni siquiera sabe que siente. Lágrimas en sus ojos, pero no de arrepentimiento, de rabia pura. Había quemado la carta, no por celos fraternos, sino porque revelaba mi inocencia, mi amor puro, que eclipsaba su secreto enfermo. Me marché de allí tambaleándome, el corazón hecho trizas. ¿Cómo podía ser? En Madrid, ciudad de pasiones almodovarianas, donde el amor florece en plazas y se pudre en sótanos, esto era un abismo. Busqué a Noah en todos los rincones: el mercado de San Miguel, donde compartíamos tapas, el Museo del Prado, donde analizábamos las miradas de las majas. Encontré pistas: un post en Instagram de ella en una manifestación bien chueca, con el caption rompiendo cadenas. Pero cuando por fin la vi, en un bar de Malasaña, estaba con un grupo de actores, riendo, pero sus ojos estaban vacíos. ¿Por qué no me llamas?, le supliqué en un callejón oscuro, la lluvia empezando a caer como lágrimas divinas. Ella me miró confundida. Irene. Gaby me dijo que te fuiste a otro pueblo. Que la carta era un error, que estabas arrepentida. El entendimiento me golpeó como un rayo. Gabriela había tejido una red de mentiras, pintándome como la villana, la que huía del compromiso. Noah, herida por la traición, se había cerrado. Creí que me usabas para tu drama personal, murmuró, y en ese momento vi el abismo entre nosotras, no solo el secreto de Gabriela, sino el peso de las familias españolas, donde el honor fraternal ahoga el amor propio. Las semanas siguientes fueron un infierno de confrontaciones. Confronté a Gabriela en su oficina, gritando en el pasillo hasta que la seguridad intervino. «Eres un monstruo. ¿Cómo puedes envenenar así a tu propia sangre?» Ella, pálida pero erguida, susurró: «Mejor yo que una extraña que la arrastrará al caos». Noah, atrapada en el medio, oscilaba. Un día me besaba en secreto en el jardín botánico jurando amor eterno, al siguiente cancelaba por consejos familiares.
El conflicto escalaba, discusiones en cenas donde la madre, ajena a todo, servía paella con manos temblorosas, noches en que Noa lloraba en mi hombro confesando sueños de huir a Barcelona, pero el miedo la paralizaba. El clímax llegó en la noche de la premiere de Yerma. El teatro bullía de expectación, el aire cargado de perfume y tensión. Yo estaba en la platea, invitada a regañadientes por Noa. En el escenario, ella encarnaba la esterilidad del deseo no cumplido, su voz rompiéndose en sollozos que eran demasiado reales. Durante el intermedio, la busqué en el camerino, pero encontré a Gabriela allí, sosteniendo su mano con una intimidad que me revolvió el estómago. «Déjala en paz», siseó. Pero Noa entró entonces y en un arrebato, le arranqué la verdad, le mostré mensajes borrados, copias de la carta que había reconstruido de memoria, pruebas de las mentiras de su hermana. El caos estalló. Noa se volvió hacia Gabriela, el rostro contorsionado por la traición. «¿Es cierto? ¿Leíste mi carta y la quemaste?» Gabriela se derrumbó confesando no solo la carta, sino su amor prohibido, un lazo tóxico que había manipulado todo para mantener a Noa cerca. «Te quiero solo para mí», gritó, y en ese momento, el telón de la vida familiar se rasgó. Noa, con ojos desorbitados, la abofeteó no con fuerza, sino con el peso de años de control y corrió hacia mí sollozando. «Perdóname, Irene. Fui ciega». Pero el drama no terminó allí. La madre, alertada por el escándalo, llegó al teatro en un taxi, su rosario en la mano. En el vestíbulo, bajo los candelabros de cristal, se desató la tormenta familiar, acusaciones de ingratitud, de pecados modernos, de romper el legado de una familia humilde que había sobrevivido a la posguerra con dignidad. Gabriela, destrozada, huyó a un convento en Ávila, buscando redención en el silencio monacal. Noa y yo nos refugiamos en mi piso, donde las noches se llenaron de confesiones crudas, sus miedos a la soledad, mis terrores a ser abandonada. Madrid, testigo impasible, nos envolvió en su manto de bohemia, caminatas por el cerro de Garavitas al alba, donde juramos reconstruirnos. Sin embargo, la reconciliación no fue un cuento de hadas. El secreto de Gabriela había enraizado profundo, como las raíces de un olivo centenario en la Mancha. Noa, marcada por esa traición fraternal, empezó a cuestionarlo todo: ¿y si soy como ella? ¿Y si mi amor es solo una rebelión contra lo que me criaron? Sus palabras me herían como espinas de un rosal silvestre. Yo, que había creído en un amor puro como el vino de Rioja, ahora dudaba de mi propia cordura. En las mañanas, mientras preparaba café en mi cocina diminuta, con el aroma a pan recién horneado filtrándose desde la calle, me preguntaba si valía la pena el precio. Madrid, con su bullicio eterno, los gritos de los vendedores en el rastro, el tañido de las campanas de la Almudena, parecía burlarse de nuestra fragilidad. Decidimos buscar ayuda. Noa sugirió terapia en un centro Pienchueca, un faro para almas perdidas en la ciudad de las tres culturas. Allí, sentadas en sillones desgastados, con una terapeuta de voz suave como el Duero, desenterramos las capas, el duelo por el padre ausente que Gabriela había monopolizado, mi propia huida del pueblo, donde las vecinas susurraban sobre la soltera que mira a las chicas. Noa lloraba recordando cómo su hermana la había bañado de niña, convirtiendo la inocencia en una cadena invisible. Me hacía sentir especial, pero era control, confesaba, y yo la abrazaba, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, no con pasión, sino con la vulnerabilidad de dos almas expuestas. Mientras tanto, la madre de Noa, doña Carmen, se convirtió en un fantasma pendenciero. Llamadas nocturnas llenas de reproches: has avergonzado a tu abuela, que luchó en la guerra civil por esta familia. Intentamos reconciliarla invitándola a un almuerzo en casa Lucio, donde los huevos estrellados humeaban como ofrendas de paz. Pero al ver nuestras manos entrelazadas sobre la mesa de mármol, se levantó, el rostro surcado por arrugas de dolor. Esto no es amor, es confusión. Gabriela al menos lo entendía, la familia primero. Su partida dejó un silencio pesado, roto solo por el tintineo de los cubiertos en la sala vecina. Noa se culpó como siempre y yo tuve que recordarle: el amor no es traición, es elección. El verdadero conflicto resurgió cuando Gabriela regresó de Ávila, transformada pero no redimida. Había pasado un mes en el convento, rezando por perdón divino, pero sus ojos aún ardían con posesión. Me contactó a través de un email anónimo: Noa necesita estabilidad, no tus fantasías poéticas. Déjala ir o te arrepentirás.
Amenazas veladas al estilo de las telenovelas que tanto amábamos odiar. Ignoré las primeras, pero cuando encontré flores marchitas en mi puerta, rosas negras, símbolo de muerte en la tradición española, el miedo se instaló como niebla en la sierra. Noa, al enterarse, estalló: «Es mi hermana. ¿Cómo puedo elegir entre vosotras?». Esa noche discutimos por primera vez, palabras afiladas como navajas de Albacete. Yo la acusé de cobardía, ella de egoísmo. Se marchó al amanecer, dejando solo su bufanda en el perchero, impregnada de su perfume a vainilla. Sola en el piso, con la lluvia azotando las ventanas como en una escena de Buñuel, me hundí en la introspección. Recordé mi propia historia. La carta no era solo para Noa, era para mí misma, un grito de existencia en una sociedad donde las mujeres como nosotras aún navegamos corrientes subterráneas. Madrid, con su historia de inquisiciones y revoluciones, me susurraba que el amor verdadero exige sacrificios. Decidí no perseguirla, en cambio, escribí una segunda carta, no de amor desesperado, sino de liberación. Si me eliges, que sea por ti, no por culpa. Si no, el viento de la sierra de Guadarrama te lleve a tu verdad. La dejé en su camerino, sin sobre, expuesta como mi alma. Los días se estiraron como chicle en una siesta andaluza. Trabajé turnos dobles en la galería, perdiéndome en cuadros de Sorolla donde las mujeres bailan jotas con libertad pagana. Amigos del teatro me contaban chismes, Noa ensayando con furia renovada, Gabriela acechando desde las sombras. Una noche en una fiesta en la Latina, la vi, bailando flamenco improvisado en una taberna, su falda roja girando como llamas. Me acerqué, el corazón en la garganta. «Leí tu carta», dijo jadeante. «Me aterroriza, pero me libera». Lágrimas mezcladas con sudor, nos besamos allí, entre aplausos ajenos, un beso que sabía a absenta y redención. Pero Gabriela no se rendía. Planeó su contraataque, una reunión familiar en la casa de Chamberí, donde doña Carmen sería el juez. Me invitaron como la culpable y fui, armada solo con dignidad. La mesa estaba puesta con jamón ibérico y vino tinto de La Rioja, pero el aire era espeso como humo de cigarros puros. Gabriela, con un vestido negro austero, expuso su caso: «Irene destruye nuestra unidad. Noa, recuerda lo que pasamos juntas». Noa, al otro lado, me miró con ojos suplicantes. Fue entonces cuando el alto trineo llegó. Doña Carmen, con voz temblorosa, confesó su propio secreto. «Vuestra abuela. Ella amó a una mujer en los años de la República. La perdí en la guerra, pero supe que el amor no elige moldes». Silencio atónito. Gabriela se quebró, admitiendo por fin que su amor era trauma, no destino. En ese momento, Noa se levantó, tomó mi mano y dijo: «Elijo la vida, no las cadenas». Gabriela huyó llorando, pero no con odio, sino con el comienzo de su propia sanación. Doña Carmen nos bendijo a su manera, con una cruz en la frente y un «Que Dios os guarde, hijas». Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde los parques de Madrid después de un invierno crudo. Noa y yo mudamos a un piso compartido en el barrio de Salamanca, un lugar modesto con balcones a la calle de Serrano, donde el sol mañanero nos despertaba con promesas. Ella siguió actuando, pero ahora con roles que celebraban la diversidad, una obra sobre las lesbianas de la movida madrileña en el Teatro Español. Yo ascendí en la galería, curando exposiciones sobre artistas queer españolas olvidadas, como las pintoras de la generación del 27. Nuestras vidas se entrelazaron como las enredaderas en las rejas del Palacio Real, paseos por el Manzanares al atardecer, donde hablábamos de futuros, quizá un viaje a Sevilla para el Feria, o adoptar un gato callejero como el que ronroneaba en el rastro. Gabriela, en su exilio voluntario, comenzó a escribirme cartas, sí, cartas, en papel crema con membrete de su bufete. No de odio, sino de introspección. «He empezado terapia, Irene. Entiendo ahora que mi amor era miedo disfrazado. Gracias por no odiarme». Respondí con honestidad cruda: «El odio nos habría destruido a todas. Prefiero el perdón, aunque duela». Poco a poco se reintegró, visitas tensas a doña Carmen, quien ahora horneaba magdalenas para las chicas, como nos llamaba con una sonrisa tímida. Una tarde en el Pardo, bajo los pinos centenarios, Gabriela y Noa se abrazaron por primera vez sin sombras, un abrazo que sellaba heridas como el vino bendice la Eucaristía. Pero no todo fue idílico, el drama español es así, tejido de alegrías y espinas.
Noah sufrió un bajón cuando su obra fue criticada en el país como sensacionalista, y en su dolor, revivió viejos fantasmas, ¿y si Gabriela tenía razón? ¿Y si soy solo drama? La sostuve en la bañera con velas de citronela flotando, recordándole que el amor no es perfección, sino persistencia. Yo misma enfrenté un conflicto interno, una oferta de trabajo en Barcelona, curando una exposición en el MACBA. Me urgió Noah, pero vuelve. Somos raíces, no alas. Elegí quedarme no por miedo, sino por elección la más difícil, la que forja el alma. El clímax inesperado llegó en la feria de San Isidro, cuando Madrid se viste de chulapos y mantillas. Habíamos planeado un picnic en la pradera de San Isidro con tortilla y sangría casera. Pero allí, entre verbenas y casetas flamencas, apareció Gabriela con una noticia: estaba saliendo con una mujer, una psicóloga de su terapia grupal. Es real esta vez, dijo, vulnerable como nunca. Noah rió hasta las lágrimas, y en ese círculo nosotras tres, con doña Carmen sirviendo limonada, sentimos el cierre de un ciclo. No era perdón instantáneo, sino un comienzo humano, lleno de grietas que el tiempo rellena. Hoy, un año después, miro por la ventana de nuestro balcón, viendo las luces de la Cibeles parpadear como estrellas caídas. Noah duerme a mi lado, su respiración rítmica como una seguidilla manchega. Hemos aprendido que el amor en España, tierra de Quijotes y cernudas, no es un cuento lineal, sino un palimpsesto de traiciones y redenciones. Gabriela visita los domingos, trayendo croissants de la pastelería de su barrio. Doña Carmen teje bufandas para el bebé que algún día, aunque sepamos que nuestra familia es de corazones, no de linajes. Y yo, Irene, la que envió una carta que casi nos destruye, ahora escribo diarios para Noah, promesas de mañanas en Madrid, donde el amor rebelde florece como las bugambillas en las paredes de Toledo. En esta ciudad de pasiones eternas, hemos elegido la humanidad sobre el drama. Y en eso radica nuestra victoria.